se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico. Nada. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo es la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo es la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Mira, yo soy de un pueblito muy en la costa norte de Venezuela, en el punto más septentrional de tierra firme venezolana. Es un pueblo sencillo, pero cargado de historias, la península de Paraguaná. Al frente nos queda Aruba, es mar Caribe, calor, es maravilloso. Es una región que tiene poca agua dulce, mucha agua salada. Son tierras desérticas, pero eso nos ha hecho crecer de manera distinta. Tenemos muchos chivos, es decir, el ganado caprino es maravilloso en esa zona, y la gente entendió que a pesar de que no hay agua, no hay lluvia, llueve muy poco, hay que ser feliz y sonreír. De ahí soy yo, ahí vive mi gente, ahí vive mi mamá, ahí viven mis hermanos, ahí viven mis sobrinos, y hemos entendido que las adversidades, aunque sean naturales, son simplemente eso, y no significan el fin de, sino que es una parte de, ¿no? Entonces eso es lo que hago. De ese pueblo soy, y en ese pueblo no había la posibilidad de estudiar hasta bachillerato, pero no había universidades, y yo quería estudiar. Se me metió a estudiar comunicación social, me interesó, y tuve que irme a una región vecina, que es el estado Zulia, es una zona muy productora de petróleo. Hay zonas en ese estado donde tú llegas a pisar la tierra y emana el petróleo. Te queda el petróleo pegado en los zapatos. Eso son cosas impresionantes ahí. Bueno, me fui a estudiar a esa región, también de mucho calor, pero ya es una ciudad. Es como la segunda ciudad más importante después de Caracas. Y ahí está la Universidad del Zulia, y ahí comencé mi proceso de formación como periodista, como comunicador social. Entré a la universidad en el 93. En el 93 estudié allí hasta el 98 que terminé la universidad, salí como comunicador social, mención periodismo audiovisual, pero yo creo que ahí nos pasaron varias cosas durante la carrera, porque hubo un grupo de gente que llegó con un motor por dentro diciendo hay que hacer cosas nuevas y diferentes. El periodismo ahí la escuela de comunicación era como muy tradicional, era como muy común, muy ir a clase, salías y ya, no pasaba más nada. Pero aquí ese motor, que era puros estudiantes, llegaron a decir hay que crear un congreso de comunicación donde nos veamos las caras todos los estudiantes de este país de comunicación y nos digamos las cosas y planteemos qué hay que hacer en este país nuevo. Y eso pasó. Me tocó a mí estar ahí, decidí formar parte de esos grupos y creamos el CONACOM, así se llamó, Congreso Nacional de Estudiantes de Comunicación Social. Hicimos el primero, entonces me tocó estar ahí y creo que desde ahí comenzaron a despertarse cosas desde el punto de vista periodístico para mí. Y ya, aunque, ojo, ha sido ese periodismo clásico que nos muestran en las universidades, no es un periodismo crítico, no es un periodismo realmente yendo a entender los procesos y sin formación política, un periodismo que no tiene nada de formación política o una formación política dirigida a atacar el sistema permanentemente, independientemente de quién esté ahí, ¿no? Entonces una cosa increíble lo que hacen desde las escuelas de comunicación social. Y bueno, me gradué, terminé allí, me fui a Caracas. En Caracas
comencé a trabajar con un canal nacional para el cual fui corresponsal primero en Maracaibo, fui corresponsal durante un año, me fui a Caracas y en Caracas estuve varios años con ese canal. Ahí tuve la oportunidad de ser presentador de algunos de sus programas, también ser coordinador en noticiero, pero básicamente mi trabajo era como reportero del canal. Hice las fuentes de suceso, las fuentes militares, las fuentes judiciales, las fuentes de salud. Me tocó cubrir casi todas las fuentes, pero para mí era una maravilla porque me hizo sacar cuero, ¿no? Me hizo fortalecerme, ¿no? Aprendiendo de todo un poco y en muy poco tiempo, porque en un país donde empezó a haber noticia diaria, pero a granel y para regalar. Termino allí en ese canal nacional y veo a Hugo Chávez y a Fidel Castro un día en televisión donde dicen: tenemos que crear un medio de comunicación donde nos veamos. No es justo que nuestros ciudadanos sepan más dónde queda Washington, Atlanta, Orlando, sepan cómo se vive en esos países y las ciudades, y nosotros aquí internamente no lleguemos a saber ni siquiera capitales de tu propio país, otras regiones de tu propio país, o dentro de nuestra gran patria, la patria grande, no sepamos dónde queda Asunción, no sepamos dónde queda Managua, no sepamos dónde queda San José, no sepamos dónde queda nuestras ciudades básicas, ¿no? Entonces, hay que construir un medio de comunicación que se vea. Cuando yo vi eso, hermano, yo entendí que era ahí donde yo quería estar, que había que dar ese paso. Yo quería estar en ese lugar, porque además ya habíamos vivido el golpe de Estado. Ya a Chávez le habían dado un golpe de Estado en 2002 y lo sacaron durante 3 días del poder. Y surgió ese planteamiento. ¿Cómo llegué yo ahí, hermano? Bueno, ojalá a uno se le cumplieran, sí, Telesur, ojalá a uno se le cumplieran los sueños así como que yo, porque yo sí lo dije, yo quiero trabajar ahí. Ese es el lugar donde yo quiero hacer. Pero no existía. Y yo empecé a hacer llamadas de personas que yo sabía que podían estar cercanas a ese lugar. Y la pegué. Conseguí a la persona indicada. Le dije: mira, si se da ese proyecto, si se concreta, yo quiero ser parte. Por favor, cuente conmigo. Yo trabajaba por un canal privado, que además un canal privado que formó parte de un golpe de Estado que le dieron al presidente Hugo Chávez, porque los medios privados en ese momento se habían unido en una sola voz, así le llamaron, para estimular un golpe de Estado contra Chávez. Pero bueno, yo estaba ahí y yo dije: no, para allá es donde yo quiero ir. Y mira, se concretó, me llamaron y me dijeron: vente pues, ayúdanos. Y comencé yo a trabajar, hermano, en Telesur. 15 personas de distintos países. Empezamos a construir, a tratar de ponerle forma a ese planteamiento que habían hecho Fidel y Chávez, de que había que construir un medio de comunicación para nosotros, para vernos las caras y para entendernos, para conocernos. Ese fue nuestro primer eslogan, ¿no? Sí, claro, Sí, entonces, me acuerdo. Claro, para conocernos, y simplemente entonces comenzamos a estructurar el mapa de cómo llegar a lo que queríamos ser. Construimos ese mapa, empezar a dibujarlo. Y me tocó estar en ese momento privilegiado del lanzamiento del canal, el primer día, cuando la señal se fue al aire. Patricia Villegas, que hoy es presidenta de Telesur, y Beto Almeida, un brasilero, fueron los presentadores de ese día. Y la primera nota, la primera historia que rodó en ese día del lanzamiento fue una historia que yo hice sobre Bolívar. Si Bolívar había nacido en Caracas o si había nacido en una población cercana que se llama Capaya, que es una duda que siempre ha estado en la historia nuestra, ¿no? La gente de Capaya dice que Bolívar nació allí porque hay registros de su mamá bautizando a un niño de la zona, y lo hizo 2 días antes de la fecha en que naciera Bolívar. Y el trayecto para avanzar de un lado a otro era imposible hacerlo en mula, y menos si estaba en un estado de embarazo, en 2 días. Y se iba a llevar muchísimo más tiempo. Entonces, por eso la gente dice: Bolívar nació en Capaya, es imposible que haya nacido en Caracas. Solo que fueron y lo presentaron en Caracas. Entonces, es la duda. Entonces, yo hice esa historia y es muy interesante porque eso fue parte de empezar a romper con las estructuras de lo aprendido, que es lo que ha hecho Telesur. Telesur lo que ha hecho es esas cosas que nos han enseñado permanentemente los medios de comunicación tradicionales, todo lo que nos han dicho de nosotros. Telesur ha llegado a mostrar otra cosa. Ha llegado a decir: epa, ¿y si no es así? ¿Y si hay algo más? Nosotros hemos descubierto que hay otras cosas. Entonces, para mí, feliz del aprendizaje, hermano, que a mí me ha dado Telesur, porque comenzamos desde cero.
Nosotros salimos desde Washington con un plan establecido, un plan de vuelo. Presidente, muchísimas gracias por este contacto que ha sostenido con nosotros a través de Telesur. Cuando vamos llegando a la pista de aterrizaje y se hace el reconocimiento, habían efectivos militares en las cabeceras. El piloto lo que hizo fue hacer un vuelo rasante. Ese momento fue muy duro, fue muy tenso porque no sabíamos qué iba a pasar. ¡Ey, que si tenemos contacto con la torre de control! Lo que escuchábamos que decían desde la torre de control en Honduras era que si no acataban la orden de salir del territorio hondureño, iban a interceptar el avión. Los camiones se mueven, los efectivos militares. Fueron unos días muy tensos, muy duros, y todos ya conocemos la historia de lo que sucedió en Honduras para esa época. Ese fue un domingo, recuerdo como si fuera ayer, y me pidieron a mí de una vez: Abraham, necesitamos que vengas y te traigas ropa para un periodo de tiempo más o menos. Y yo, ok, ya voy a salir, tráete tu pasaporte. Y yo, ok. Y cuando ya llego al canal, me dicen, mira lo que está pasando. Entonces me doy cuenta que efectivamente le habían dado el golpe de Estado al presidente Zelaya, pero nosotros veníamos haciendo la cobertura desde Telesur de todo lo que estaba pasando en Honduras. Yo era coordinador y me tocaba, como coordinador, manejar pantalla y recibía todos los flujos de información. Entonces estaba al día de todo lo que estaba pasando. Pero a partir de ese momento me pidieron que me fuera como reportero y me asignaron como el periodista designado a la cobertura. Entonces me tocó estar con el presidente Zelaya desde el momento, desde ese primer día que lo fuimos a buscar a Costa Rica, donde lo dejaron tirado ahí en la pista de aterrizaje. Desde ese momento acompañar durante más de 20 días el intento y el esfuerzo que estaba haciendo su pueblo en Honduras de regresarlo al poder. Nos tocó viajar a todos lados, fuimos a Washington, fuimos a Nueva York, a la ONU, a la OEA, tuvimos varias cumbres aquí cercanas, fuimos a El Salvador, estuvimos aquí en Managua, el centro de operaciones fue en Nicaragua, siempre. Fueron momentos muy interesantes durante 21 días que estuve cerca y entendiendo de cómo se movían los hilos del poder en el planeta, por lo menos en este lado del planeta, ¿no? Desde Estados Unidos, desde esas corporaciones que se llaman organismos multilaterales y nuestros países y nuestra gente. Porque era paralelo, mientras yo estaba haciendo eso, yo estaba asignado a la cobertura y a estar pendiente del presidente Zelaya, entonces tenía yo que ver de manera paralela la cobertura que estaban haciendo mis compañeros en el piso, en Honduras. Es decir, estaba Madeleine y estaba Adriana Sibori siguiendo a la gente exigiendo y cómo los persiguió la dictadura en Honduras y asesinaba a líderes sociales permanentemente, a quienes estaban buscando una respuesta y regresar al presidente Zelaya. Entonces nosotros estamos, mientras hacíamos un esfuerzo por todos estos países yendo de un lugar a otro, en Honduras se estaba haciendo un esfuerzo paralelo y todo eso confluía en Telesur, ¿no? En Telesur, y la gente tenía la oportunidad de verlo. Y ¿sabes qué, Marcio? Ese día, el día que le dieron el golpe de Estado al presidente Zelaya, ese día murió Michael Jackson. Sí. La noticia mundial era Michael Jackson muerto, no era el presidente Zelaya y su golpe de Estado, o el golpe de Estado que le dieron al presidente Zelaya. Nosotros, Telesur se empeñó en ese momento de que había que contar esa verdad por encima de cualquier cosa, y a los otros medios no les quedó de otra. A los otros medios internacionales ahí, y los mundiales, los de mayor relevancia, se tuvieron que pegar y entender que nosotros no íbamos a dejar esa noticia. Esa noticia se convirtió en un hecho de uno de nuestros pueblos y tenía que ser contada con todos los detalles. Por eso Madeleine entró a la casa del presidente Zelaya y mostró la cama rota, los disparos que le dieron para abrir la cerradura, y se mostró todo eso, absolutamente todo. Entonces yo creo que ese es uno de los hechos que no se me va a olvidar nunca, además porque son hechos que yo no puedo permitir que se me olviden, y tengo que contribuir a que otros colegas que están más nuevos, más jóvenes, que están empezando en esto, entiendan que es historia contemporánea y que es historia que no ha terminado de pasar y que no son ciclos que no se han cerrado, que son historias que están abiertas. Y como lo decía Galeano, son nuestras venas abiertas, ahí está nuestra vida todavía. Y eso es lo que se está debatiendo hoy día. Quienes dieron el golpe de Estado en Honduras siguen estando en el poder.
recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha, y con el amor de todos sus familiares. Estaba en la sala de redacción y me dicen: Abraham, vas a estudio. Y nadie me dice por qué, pero bueno, lo normal. Abraham, vas a estudio. Y éramos 3 presentadores que estábamos en sala, pero Abraham va a estudio. Y yo, ok, yo voy a estudio. Cuando me toca, me dicen: vamos a tener un parte del presidente, en este caso el presidente encargado era el vicepresidente Nicolás Maduro. Vamos a tener un parte y nosotros seremos la señal matriz. Regularmente la señal matriz siempre era BTV, Venezolana de Televisión, el canal del Estado, pero esta vez la señal matriz sería Telesur. Y bueno, yo nada iba a variar, o sea, mi participación era lo normal, contar lo que estaba pasando como ancla, y tenía que hacer contacto con algún periodista que estuviera en el sitio. Pero bueno, era el parte que entregaba el presidente, el vicepresidente todos los días, y cómo estaba la salud del presidente Chávez. Y cuando veo a Nicolás, al presidente Nicolás Maduro, con todas las personas, había como un ambiente distinto, pero bueno, nada, normal, comenzamos a recibir y a escuchar. Y cuando Nicolás anuncia la muerte de Hugo Chávez, los estudios de televisión regularmente son insonorizados, o sea, las paredes penetraron los gritos de los compañeros de maquillaje y de que estaban cercanos, penetraron esas paredes. Era una cosa increíble. Los compañeros de estudio se quedaron paralizados. La voz rota de Nicolás no me pude contener. Igual se me salieron las lágrimas. A todas estas estaba él full, es decir, la señal de Nicolás y todas las personas full mientras lo contaban. Nosotros estábamos ya en off, pero estábamos ahí. Y comienzan a salírseme las lágrimas. Claro, porque Hugo Chávez, ¿quién era? Más allá de que era, sí, el presidente del país, pero es un hombre que a mí me formó, aunque no estuve directamente, una relación directa diaria con él. Volábamos de vez en cuando, íbamos a hacer alguna cobertura. Yo iba como periodista de Telesur a hacer coberturas a países donde él iba. Pero yo, en ese país, como muchos ciudadanos, yo creo que la mayoría de los ciudadanos de ese país, fuimos formados políticamente por Hugo Chávez. Y fuimos formados como hombres y mujeres honestos que saben que un mundo mejor es posible. Y era como que se te hubiese muerto alguien de la casa, ¿no? Claro. Se te murió un familiar cercano. Y era ese dolor, y ese dolor además compartido, que tú lo veías compartido con el resto de los compañeros, ¿no? Los camarógrafos, los muchachos de estudio se quedaron paralizados en ese momento y no sabían qué hacer, porque además, primero el impacto en ellos y el verme llorar, pues no sabían qué hacer. Y yo, al momento en que ya reacciono, digo, bueno, pero estoy aquí, y en cualquier momento me van a decir, vamos al aire otra vez. Entonces lo que hice fue pedir una servilleta. Yo, dame una servilleta, por favor. Seguida me sequé un poco las lágrimas y yo, bueno, a seguir. Claro. Ese día, hermano, estuvimos al aire, yo en estudio, cerca de 5 horas sin parar. No me dio hambre, no me dieron ganas de ir al baño, no pasó nada, pero era continua la cobertura y era entrevistas y entrevistas y entrevistas a toda la gente conocida de Hugo Chávez, a sus amigos, a su familia, a ministros, a intelectuales de la región, del resto del mundo, que tenemos ahora a tal persona, mira, ahora vas a entrevistar a tal persona. Y me tocó, lo que hacía era que llegaba un compañero o una compañera a acompañarme y lo hacíamos entre dos, y entonces cambiaban a ese compañero y me ponían a alguien más, pero siempre estuve
como durante 5 horas continuas hasta el final. Y después, ya ahí sí, ya llegó el momento en el que la madrugada la tomó otra persona, entonces ahí sí lo tuvimos que dejar. Pero ese momento no se me va a olvidar nunca, porque además, primero el sentir que tienes que anunciar una noticia que no querías decir, ¿no? Que no querías anunciar nunca. Esa es una frase que se repite en varios compañeros en Telesur y con la que yo estoy completamente de acuerdo. Es tener que contar algo que no querías contar. Muchachas, listas. Acá todos estamos de fiesta. La premisa de solidaridad y justicia social a través de la comunicación se mantiene. Telesur es una idea de reivindicación de los pueblos hecha realidad. Momentos en vivo para llevarles a ustedes De la emancipación de nuestros pueblos. Que sacuden la esfera. Ese sentimiento de integración. Hacer visibles procesos de cambio. Poder difundir la realidad de nuestros pueblos. El equipo está justo donde los pueblos puedan proyectarse, puedan escucharse. Las cifras pasaron a un segundo plano. Historias que el mundo entero debe conocer. Se relataron desde la perspectiva humana. Hablar de Telesur es el objetivo y la manera de contar historias y se exporta a todos los continentes. Nos hemos consolidado como la señal informativa de América Latina. Para que no quede injerencia o crimen sin denunciar. Que tienen muchas veces las grandes potencias. Como un nuevo concepto, distinto concepto de un mundo equilibrado. Nos hace trabajar a diario con más entusiasmo. Telesur, primero, llegó a llenar vacíos. Definitivamente. Habían espacios que estaban ahí y que Telesur llenó. Pero además de eso, Telesur ocupó un espacio muy importante, obligando a otros medios de comunicación a contar cosas que dejaban de contar, que no contaban. Pero al ser expuestas y contadas en Telesur, no les quedaba de otra. Y tenían que, sus medias verdades, sus poquitas de verdades o sus silencios tuvieron que desaparecer. Se tuvieron que poner a nivel. Y entender que nosotros no entramos como competencia. No le fuimos a competir nada. Fuimos a hacer lo que teníamos que hacer. Acuérdate que nosotros hemos tenido momentos duros. El golpe de Estado del presidente Chávez, 2002, pero después nos llegó el intento de golpe de Estado de 2003 con el paro petrolero. Nos las pusieron bastante difícil. Y sí, era complicado mirar la calle y las necesidades por todos lados. Un país con gente llena de plata, todo el mundo con dinero a granel en sus bolsillos, pero sin poder comprar nada porque todo estaba cerrado. Y no te querían vender nada, te querían matar de hambre, pero era a propósito, para que te obstinaras y salieras a la calle a rechazar a Chávez, a luchar contra Chávez porque él era el culpable de todo lo que estaba pasando. Pero la gente lo entendió. La gente entendió que no era así y por el contrario, ese paro petrolero fue roto por los propios trabajadores. Sí. Y después, en 2014 sí me tocó, ahí estaba yo como reportero y nos tocó salir a la calle más de una ocasión, a hacer cobertura, a ver como las guarimbas y ver la agresividad de la gente, pero las de 2014 creo que no fueron tan importantes, o sea, fueron importantes y fueron violentas y fueron agresivas e hicieron daño. Pero llegó esta de 2017, la de 2017, donde ellos quemaron personas solamente por parecer chavistas. Y pasó algo muy similar a lo que les pasó a ustedes. Ellos creyeron que estaban en el gobierno, que habían logrado tomar el gobierno y creyeron que podían tomar decisiones y que la institucionalidad les iba a dar la razón y que el pueblo había aceptado que ellos habían llegado a mandar, que no había chavismo posible que saliera a las calles a defender al chavismo. Creyeron que eran los dueños, se habían apoderado de todo. Y el chavismo, por el contrario, estaba esperando que alguien les dijera: es hora de que salgamos a la calle a defender. Yo vi un tuit un día en un país donde la gente, un trabajador promedio, tenía la posibilidad de hacer unos ahorros y con su bono vacacional tenía la posibilidad de pegarse un viajecito por lo menos a un país vecino, a pasarse unas vacaciones por lo menos de una semana, con algunas restricciones, pero podías hacerlo.
un trabajador promedio, y un trabajador de mejor nivel tenía la posibilidad de irse incluso una semanita a Europa o hacerse un tourcito por un país europeo con tu bono vacacional y un poco más de tus ahorros, o hasta con una tarjeta de crédito. Eso te lo garantizaba el proceso revolucionario, porque el vivir bien era eso. De hecho, se sacó una tarjeta que se llamó Vivir Bien, y la tarjeta del buen vivir creo que se llamaba, y era una tarjeta básicamente dirigida para el turismo, solo para hacer turismo. Entonces, una situación muy interesante. Y en el marco de eso, de repente aparecen unas imágenes en redes sociales hablando del aumento de la hambruna en Venezuela, que es una técnica muy utilizada por María Corina Machado. Y aparece la imagen de un niño desnutridito, con la piel pegadita a los huesitos. Me acuerdo de eso, sí. Y mostrando eso como una verdad absoluta, Y muchos de nosotros al ver eso, dicen, ay, pero es que se volvió loca, ¿no? O sea, eso es una ridiculez, ¿qué le pasa? Y yo lo que decía a los muchachos es que hoy, pensando en eso, esos mensajes no están dirigidos para nosotros los venezolanos. Porque el día siguiente tú ves en los titulares en otros países del mundo, aumenta el hambre, comienza crisis de hambre, y todo el mundo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Eran unas técnicas de fake news claramente diseñadas para establecer una matriz de opinión decidida y clara. Cuando yo estoy ahora, yo estuve en enero acá en Nicaragua, estuve entre enero y febrero, y me regresé a Caracas y estaba allá, y cuando yo veo en abril, los primeros días de abril, a uno de los colegas que muestra un video y dice, compañeros, yo estoy en la calle tal, donde dicen que hay una tanqueta que está matando gente y aquí no hay nada, y él muestra su video y muestra que efectivamente no hay nada, y aquí yo no veo nada, aquí no está pasando nada. Dice, dejen de estar mintiendo, algo así dijo el compañero, y lo muestra. Cuando eso pasó, enseguida a mí se me levantaron las alertas, porque me recordó enseguida esos momentos nuestros, ¿no? Y desde allí no paró de cumplirse toda la receta exactamente de lo que nos había pasado a nosotros. Comenzó a seguirse paso por paso todos los eventos. Las guarimbas, para nosotros guarimbas, empezaron aquí a levantarse las barricadas, que son esos tranques, y la manera como comenzaron a aparecer con los símbolos, con sus capuchas, hacer los protectores, esos que se hacían con plástico y con latas, aparecerse como salvadores, y además un grupo de población viéndolos como los salvadores. Llegaron estos jóvenes héroes defensores del planeta, y a ser todos calificados como estudiantes, cuando tú veías claramente que ahí habían 2, 3 estudiantes, si acaso, o por lo menos jóvenes que deberían estar dentro del sistema educativo, pero el resto no, pero todo el mundo calificado como estudiante, y detrás de esas barricadas, y comenzó toda esa cosa, y uno empieza a hacer las comparaciones, y era exactamente lo mismo que nos estaba pasando, que nos había pasado a nosotros ya en 2 ocasiones. Después del primer plan de golpe de Estado, el presidente Hugo Chávez tomó una decisión de que se decretaran como zonas de seguridad los medios de comunicación. Entonces, decretar una zona de seguridad o un medio de comunicación es lo mismo que una base militar. A tantos metros a tantas cuadras de esas sedes no puede haber ningún tipo de manifestación, ni reuniones, ni nada de ese tipo que puedan representar algún tipo de amenaza. Las leyes son claras en torno a eso. Y entonces esa decisión se toma precisamente para proteger a las sedes de los medios de comunicación, porque era muy regular que llegara un grupo de gente a tirar cosas, a gritar en la calle, a decir, digan la verdad, no sé qué, a decirte cualquier cosa, a tratar de agredirte bajo cualquier circunstancia, a hacerte sentir mal. De hecho, la última vez, en 2017, agarraron a un compañero periodista de planta de Telesur y lo llenaron de gasolina, de punta a punta. El compañero era un redactor y lo amenazaron porque alguien le reconoció como que era parte de, o sea, le habría visto el carné o lo que sea, y le llenó de gasolina completos. Fueron 2 señoras de la zona, de Altamira, que es la zona de bastión de ellos, 2 señoras que lo sacaron de ahí y se metieron contra quienes lo querían quemar y le querían hacer daño, y les dijo, ya déjenlo en paz. El pobre chico llegó temblando de horror, con horror,
al canal y bueno, por supuesto se activaron todos los mecanismos de apoyo, de ayudarlo, de sacarlo de ese entorno durante un tiempo de seguridad y darle toda la protección. Pero yo creo que pasó lo mismo. Hubo desplazamientos forzados de periodistas que no pudieron regresar a sus casas por días. Era regular que llegaras a tu casa y vieras una pared manchada que te decía fuera Chávez, fuera todos los malditos chavistas. La amenaza era continua y era amenazarte. La idea era amenazarte por cualquier vía con una intención clara. Es que te callaras, que tuvieras miedo, que te replegaras, que no hicieras nada, porque tenía que imperar una sola verdad, la verdad de ellos, la verdad de que el chavismo era el coco, era el demonio en general, y además que te arrepintieras incluso de ser chavista, que no quisieras ser parte del chavismo, que renegaras del chavismo, ¿no? Te hacían sentir como que estabas del lado equivocado. Ese era el plan. El plan era que te fueras, que abandonaras, que dejaras, que no siguieras peleando por la verdad, que no siguieras contando las verdades que se cuentan siempre desde este lado. Y así lo hicieron, y así nos amenazaron, y así, por eso cuando yo vi que estaban haciéndoselo a ustedes acá, lo primero que yo hice fue llamar a los muchachos y decirles: hermanos, hagan que la gente a la que ustedes más quieren, sus esposas, sus esposos, sus mamás, sus papás, sus hijos, no estén en las redes sociales, que no vean redes sociales, que si se quieren enterar, que vean los medios tradicionales, pero en redes sociales traten de que se vayan de ahí, por lo menos durante ratos, no se expongan tanto, porque por ahí es donde nos están atacando. Era eso, hermano. No terminabas de ver un mensaje y te llegaba otro. Abrías una red y había un ataque ahí, y habías otro y te mostraban una cosa horrorosa y un muerto más que no era muerto verdadero, y te mostraban acá. Entonces no habías terminado de ver las 3, 4 redes sociales que a lo mejor estabas usando, y de repente te llegaba alguien a contarte una cosa más horrorosa que la que estabas viendo tú en las redes sociales. O se ponían a hablar todos: pero qué horror, y esto se acabó, y hasta cuándo, y tal. Todo ese horror compartido, exactamente igual. Nos dejaban noches enteras sin dormir. Nos mandaban esos mensajes de audio que decían: ya Nicolás Maduro Chávez se está tomando el avión y se está yendo a Cuba y se está llevando a todos los ministros y se van a ir todos, y ahora hay que buscar a los hijos que quedan ahí y hay que sacarlos y matarlos. Y cosas tan horrorosas como que hay que matar a todo el chavista que quede, porque si no es una semilla que puede quedar pendiente para que renazca el chavismo. Mención especial TV al compañero periodista Abraham Istillarti. Esta mención especial TV al compañero periodista Abraham Istillarti por su capacidad de conducción y de análisis expuestas diariamente a través de su espacio Temas del Día por Telesur. Venezuela es un país que se llenó de noticias. Y tú ves a los compañeros, yo veo algunas veces los posts que coloca más de un compañero, periodista o no, que dice: vivir en Venezuela una semana significa vivir un año en cualquier otra parte del mundo. Ajá. Porque es que todos los días pasa algo, todos los días tienes nuevos elementos, siempre hay algo nuevo. Ayer apenas hubo un apagón en gran parte del país, y eso es otra cosa. En este momento están tratando de mantenernos a nosotros poco felices. Tenemos esas sanciones que nos han colocado desde afuera, que, hermano, nos inhiben la posibilidad de comprar medicamentos, de comprar alimentos. Nosotros tenemos un problema grave, que es que nos han acostumbrado a nuestro país a que no es mejor producir sino comprar. Entonces, como ha sido un país que ha tenido mucho dinero siempre por la cantidad de plata que nos entra por el petróleo, entonces lo mejor siempre es ir pedir a otros: tráenos arroz, tráenos papa, tráenos lo que necesitamos, yo te lo pago.
pero internamente nosotros producimos si acaso el 40% de lo que no comemos, a diferencia de ustedes que producen más del 90% de lo que se comen. Sí. Pero nosotros no, entonces para nosotros es muy cómodo eso. Y eso nos ha generado unos niveles de dependencia que nos tienen en esta situación en este momento. El gobierno está tratando de alguna manera de revertir esa situación, pero está tan enclaustrada esa concepción, está tan fijada esa concepción en nosotros que a muchos les cuesta el hecho de entender que hay que llenarse las manos de tierra para poder comer papas, ¿no? Que hay que entender que el maíz lo tienes que pilar, que lo tienes que moler para poderte comer una arepa. Y eso nos cuesta en ocasiones, porque era más fácil agarrar el paquete de harina, echarle solamente un poquito de sal, un poco de agua, amasé y ya tengo mi arepa lista. Entonces eso, revertir eso, yo creo que es lo más duro que nos ha tocado en este momento y que tenemos que luchar es contra lo aprendido, contra lo cultural, contra lo que hemos entendido que es, porque incluso dentro del mismo chavismo, ¿qué hicimos dentro del chavismo? Llegar a tener mejorías a todo nivel. Estamos terminando de construir ahí la vivienda número 2.200.000. Acceso a mucha plata. Sí, de la gran misión Vivienda Venezuela. Es decir, pero hemos tenido siempre mucho, pero muchos bienes materiales. Pero hay cosas que son básicas que creo que lo decía Fray Beto, que se ha descuidado la formación del hombre y de la mujer, la formación ideológica y la construcción de una vida en amor. No es que no sea una revolución amorosa, no, sino el no entender que si yo logré salir, dar un paso y salir de la pobreza, salir de las dificultades, si yo logré tener una mejor condición de vida, yo tengo una responsabilidad y es ayudar a que los que vienen atrás, los que no lo han podido, lo puedan hacer. Pero no, por el contrario, estos de aquí arriba, los que lo lograron, se quedaron ahí arriba y empezaron a pensar, ahora ya yo soy de clase media, yo no soy de los pobres que apoyan al chavismo. Entonces ya yo soy otra cosa, soy otro grupo, entonces ya me parezco más a los otros. Y muchos han hecho eso, ¿no? O sea, esa fórmula, son críticas, autocríticas que se están haciendo desde la izquierda en este momento para entender qué es lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Yo creo que en Nicaragua ustedes han visto una cosa similar, unas situaciones muy parecidas. En Brasil, en Argentina. Pero si logras buscar la razón por la cual ha cambiado ese mapa, entenderás que a pesar de que los ciudadanos en Argentina estaban en muy buena condición, pero ahora votaron a favor de Macri. Claro. ¿Cómo se entiende? E agora Bolsonaro tem a possibilidade de chegar... Que é militar da reserva e não faz parte da subcomissão da verdade. Senhor presidente, dois assuntos. Nós estamos na reta final... Eu quero perguntar, falam tanto de violência contra a mulher. Você prefere ter dentro da bolsa além do feminicídio ou uma pistola? O debate acirrou o ânimo de alguns parlamentares. Tem que ser caçado! Homofóbico! É a discriminação contra heterossexuais! Agora é a revista Isto É. O perigo. Fala, Mengão campeão, fala aí. As mulheres gaúchas estão com Bolsonaro. Ese panorama para nosotros en Venezuela se ha convertido en el panorama común, el de dificultades, pero dificultades que hay que ir batallando permanentemente. Son todas las batallas juntas, las tenemos diariamente. Batallas individuales que son mías con resolver mis cosas diarias, desde que me cortan el agua porque alguien se robó una bomba de agua, o que no tengo electricidad porque se robaron 5 kilómetros de cable de un punto a un punto,
que me falla el internet con frecuencia, que la telefonía no sirve cada vez menos. Desde ese tipo de cosas hasta las cosas más estructurales, ¿no? El entender al país como un conglomerado político, como una necesidad de trabajar en función de todos y de entender que lo político y lo ideológico es un tema central en ese país para poder avanzar, porque no es de otra manera. Yo tengo que decirles esto a todos, y es que yo vengo de un sistema de comunicación donde nos han enseñado a trabajar para medios de comunicación de la derecha. Siempre salimos de esos medios de comunicación. Eso además lo decía un amigo que tenemos en común, nicaragüense, Alberto, decía eso. En las universidades nos enseñan a trabajar en medios muy específicos, pero no nos enseñan a hacer el trabajo periodístico que necesitan nuestros pueblos que hagamos. Y a mí me parece que eso es fundamental. Yo vengo de ese sistema. A mí me enseñaron a trabajar en función de buscar un caso como el Watergate, el Garganta Profunda, el contar esas historias ideológicas periodísticas que son las que han cambiado el rumbo y la historia del planeta. Pero no te enseñan a tener que trabajar al lado de la gente, al lado del pueblo, entender que la gente, que tú estás allí y tu función principal es hacer que la gente que está mal, que necesita un cambio, sea escuchada y que esa voz llegue a todos y que sea una voz que a todos nos preocupe, que todos entendamos que la noticia no es solamente contar cómo le va a una gran empresa en el país o cuáles son los cambios políticos que necesita el país o cualquier reclamo de esos que en ocasiones no son cambios realmente necesarios de manera directa, sino es acompañar a la gente, es saber cómo la señora que aquí palmea tortillas tiene pensado su futuro. Si ella piensa que a través del palmeo diario de la tortilla va a poder pagarle la universidad a su hijo. Es entender esas concepciones. Nosotros como periodistas tenemos que salir y bajar a esos niveles, porque somos de ahí que venimos la mayoría. La mayoría de quienes decidimos hacer periodismo en estos países, por lo general, somos gente del pueblo, güey. Claro. Somos gente común como nosotros, pero pareciera que llegamos a la universidad, nos graduamos y se acabó esto. Ahora yo soy periodista y se me olvida todo lo demás, pero sigo viviendo en lo mismo, sigo viviendo en las mismas condiciones. Entonces creo que a nosotros como periodistas nos toca hacer varias cositas. Una, abrir los ojos, no dejarnos envolver por ese halo del periodismo utópico, idóneo. No, entender que estamos ahí, que tenemos que proponer a nuestros medios, tenemos que proponerle a nuestros jefes coberturas de ese tipo. El hecho de que yo vaya a una cobertura donde hay un montón de gente feliz porque les acaban de entregar su titularidad de su terreno, hermano, ¿cómo no ponerse feliz? Que es gente que de ahí en adelante puede hacer plan en su terreno, puede pensar en construir cosas, puede pensar en sembrar cosas, puede pensar en vivir, en hacer futuro, en hacer empresa. ¿Cómo no me puedo poner yo feliz y festejar una situación como esa? Y son nuestros temas, son los temas diarios nuestros que forman parte de nosotros. Eso es lo que dice Frei Beto. Dice, es tener que entender a nuestra gente y formarla para el amor. Y eso es amor, hermano. Es por nosotros que lo tenemos que hacer, no es por otra gente. De verdad, quien quiera hacer show, quien quiera aparecer solamente porque es bonita o bonito en televisión, ojalá búsquense otra carrera, porque esta creo que no debería ser la de ellos, ¿no? Creo que deberían estar en otro nivel, haciendo otras cosas, pues. Creo que el show business les va a ir mejor. Primero, para ti, Marcio, un abrazo grande, y para todos quienes siguen esta señal y quienes ven Izquierda Visión. De verdad es un orgullo poder estar aquí, compartir con ustedes estos minutos. Espero, que nos identifiquemos un poco con el pensamiento. Para mí, un placer, y de verdad me encanta este país, me encanta Nicaragua, me encanta su comida, me encanta su gente, me encanta su clima, me encanta el esfuerzo que ustedes están haciendo por construir un país digno, libre, bonito, para ustedes, para sus ciudadanos. Por eso les mando un abrazo grandísimo y orgulloso además de poder estar cerca de ustedes siempre en la batalla. Y ahora
sur se movilizarán.